Hola nuevamente. Ahora vamos a ver la última parte de la presentación que tiene que ver con la simulación clínica. Mi nombre es, como ya lo saben, Marcela Golzac, matrona y profesora del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. El objetivo de esta presentación, de esta tercera parte, es adquirir herramientas para diseñar escenarios de simulación clínica efectivos y mejorar finalmente el aprendizaje de los estudiantes de carreras de ciencias de la salud. En esto nos vamos a enfocar en el diseño de la simulación, dándole énfasis a tener claridad de los objetivos de aprendizaje, de las etapas de la simulación, de la evaluación y retroalimentación efectivas, y vamos a ver algunos aspectos del examen clínico objetivo estructurado o ECOE. Es importante tener claridad que para el diseño de una simulación clínica se tienen que conocer y estar definidas claramente todas las etapas y las actividades que hay que realizar previo a la simulación como tal, ¿no es cierto? Hay una etapa de planificación, hay una etapa de preparación de los escenarios que incluyen varias acciones que vamos a ver. Hay una etapa del desarrollo propio tal, ¿no es cierto?, del escenario, pero lo importante es que todas estas acciones que se realizan antes, durante y después tienen que dar cuenta en el fondo de los objetivos que se plantearon para esa actividad. En este aspecto también es muy importante recalcar en este diseño de la simulación también el diseño o incluir las actividades de retroalimentación que favorecen la reflexión, ¿no es cierto?, del estudiante, para efectivamente él sea capaz también de poder evaluar sus propios resultados de aprendizaje en el momento que está evidenciando este desempeño. Y siempre se sugiere, antes de iniciar una actividad de simulación, siempre antes, cuando se planifica y antes de realizarla, siempre hacer un pilotaje, ¿no es cierto?, de estaciones, ¿sí?, de las estaciones para saber si realmente eh, están, como veíamos en la presentación anterior, tiene esta coherencia, ¿no es cierto?, esta fidelidad como conceptual y efectivamente da cuenta, ¿no es cierto?, de lo que se quiere hacer y de los resultados de aprendizaje que están establecidos para esa actividad. A grandes rasgos podemos ver que cada vez que diseñamos o estamos planificando una simulación, hay tres etapas por lo menos que cumplir. La etapa previa o la etapa preparatoria o pre-brief, la etapa de ejecución propiamente tal de la simulación clínica y la etapa de evaluación posterior a la evaluación clínica. Y el pre-brief consiste en la preparación de los escenarios, la preparación de los equipos, la preparación del equipo docente, ¿no es cierto? El probar los escenarios. En este contexto también está la preparación de las personas que van a participar. Por ejemplo, quizás si vamos a tener pacientes simulados, la preparación de los pacientes simulados. Y en ese sentido es el desarrollo, por ejemplo, de los guiones, que son como el plan escrito, es como, también es cuando hace como un guión, no sé, de un texto teatral, lo mismo hay que tenerle al paciente el guión del personaje que va, en el cual él se va a entrenar, ¿no es cierto? Y las habilidades que va a tener que tener, las características que va a tener que tener, también tiene que ver con toda la coordinación del lugar. Eh, y siempre va a estar determinada esta actividad que estamos planificando por los objetivos que queremos lograr, o resultados esperados que queremos que el estudiante tenga de aprendizaje, ¿no es cierto? Eso va a determinar también qué tipo de simulación vamos a utilizar, porque vamos a ver, va a depender de qué nivel de estudiantes lo estamos haciendo, si son niveles superiores, si son niveles los iniciales, si va a ser una simulación que requiere de un alto nivel de fidelidad o va a ser una simulación que puedo utilizar, por ejemplo, como decíamos, estos modelos que son de baja fidelidad. Como dijimos anteriormente,
necesitar del diseño, ¿no es cierto? Y la creación del guión para el paciente, de capacitar y entrenar a los actores o a las personas. Nosotros acá tenemos actores, pero puede ser otra persona, en el desempeño, ¿no es cierto?, de este rol, preparar toda la documentación, toda la que va a ir para el estudiante, las guías, las rúbricas o las pautas de cotejo, las encuestas de satisfacción, o sea, todo el material que yo voy a requerir antes para esta actividad se tiene que hacer en esta etapa preparatoria de la simulación. Y después viene la simulación como la tal, que vamos a ir viendo sus etapas, y después la etapa posterior, que es la etapa de evaluación, ¿sí? Donde nos vamos a reunir con el equipo, vamos a ver cómo resultó la actividad, ¿no es cierto? Se evalúa la actividad, también se puede hacer un análisis si hicimos encuesta de satisfacción a los estudiantes, se hace esta encuesta de satisfacción también para saber cómo ellos percibieron también esta simulación, ¿sí? Como estudiantes, qué les pareció, si les permitió el aprendizaje, si las entendieron, si el tiempo se fue el óptimo, si les faltó tiempo, no les faltó tiempo, ¿sí? Es todo lo que nos permite para mejorar también, porque la evaluación nos permite una mejora continua. Acá les tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de guiones, ¿no es cierto? Que uno puede, son ejemplos solamente, pues todo es mejor, es susceptible de hacerlo mejor, de mejorar. Por ejemplo, aquí había un guión estándar de un paciente simulado, en donde está, por ejemplo, el título del caso, ¿ya? En donde hay un resumen del caso, donde después vienen los antecedentes de las personas, información, por ejemplo, de los otros aspectos, con quién vive, dónde trabaja, no sé, otras características, aspectos físicos, aspectos psicológicos. Entonces, cuando yo trabajo con el paciente, le doy este guión, el paciente lo tiene que ver, nos tenemos que reunir con él en esta etapa que decíamos preparatoria, y el paciente tiene que tener claridad del rol que va a desempeñar, de lo que se espera, qué estudiantes se van a evaluar, cuál es el logro que se espera de esa estación o de esa simulación, cómo él tiene que tener elementos también para poder dar el feedback, ¿sí? Al estudiante. Entonces acá hay otra, por ejemplo, una pauta de evaluación del desempeño de, por ejemplo, en este caso era de una entrevista clínica, entonces acá hay una pauta de cotejo que ustedes ya sé que vieron con Camila respecto de rúbricas y de pautas, así que no vamos a entrar en eso. Entonces uno tiene que hacer toda esta preparación con antelación. Acá también tiene un ejemplo que era una pauta que habíamos realizado, esto lo hicimos en alguna vez, en una simulación que hicimos como para 100 estudiantes, más de 100 estudiantes que eran de primer año de la escuela de obstetricia, en que quisimos hacer una simulación al inicio del curso. Son estudiantes que vienen entrando a la carrera sin ninguna formación previa, pero queríamos saber cómo se enfrentaban ellos a este contexto clínico simulado, y lo hicimos en el Centro de Habilidades Clínicas, y dentro de esa simulación, el estudiante pasaba por tres roles: pasaba como profesional, pasaba como evaluador de la parte actitudinal, y también como evaluador de los datos que se tenían que obtener en la entrevista clínica, porque estaba enfocado en la entrevista clínica y en las habilidades de comunicación. Y esta era la pauta de feedback que realizaba el paciente simulado al estudiante. Una vez que terminaba después de hacer la entrevista, el paciente simulado le daba el feedback siguiendo esta pauta de evaluación, y le daba esta retroalimentación inmediata al estudiante. Ahora, en la etapa como del ambiente de simulación, que es como la simulación propiamente tal, también esta tiene etapas, ¿sí? Y hay un briefing, se hace el desarrollo del escenario, hay un debriefing y después posteriormente la evaluación final. Este ambiente de simulación tiene que tener ciertas características. Este ambiente es el entorno físico donde se van a llevar a cabo todas estas actividades de simulación, y están incluidas acá todas las personas, el equipamiento, dónde se va a hacer esta experiencia, todo lo que tiene que hacer, todo lo que va a constituir este escenario de simulación. Pero es muy importante que este escenario que se va a hacer, ¿no es cierto? Y este ambiente que se va a crear, que va a ser el ambiente de simulación, tanto del aspecto físico como también desde el aspecto em, del equipamiento, ¿no es cierto? Tiene que ser un ambiente seguro para el aprendizaje del estudiante, ¿sí? El estudiante tiene que aprender
en un ambiente seguro, ¿sí? En un ambiente seguro en donde hay un clima de respeto mutuo, un clima de apoyo, un clima de comunicación respetuosa, ¿no es cierto?, entre el docente que va a estar guiando esta actividad y entre los estudiantes, en donde en este ambiente se tiene que estimular o alentar eh, la comunicación, la comunicación abierta y el respeto mutuo por el otro, ¿sí? El estudiante se tiene que sentir seguro física y emocionalmente, física y psicológicamente, para poder estar, para poder aprender y también para poder de esta experiencia de simulación, ¿no es cierto? Tener aprendizajes. Ahora, antes de comenzar como la actividad propia de simulación, las personas que están a cargo, los instructores, que habitualmente son docentes, ¿no es cierto?, tienen que llevar a cabo lo que se llama el brief o briefing del escenario, ¿sí? ¿Qué significa el brief o briefing del escenario? Es lo que se hace inmediatamente antes del inicio, ¿no es cierto?, de la actividad de simulación, en donde se dan las indicaciones a todos los participantes, ¿sí? Y estas indicaciones son dadas por tanto a las personas que van a participar, a todos los participantes, ya sea los pacientes simulados que van a participar del escenario, se les da la información al estudiante, ¿no es cierto? Sobre muchos aspectos, por ejemplo, sobre el tiempo que va, sobre el tiempo que va a durar la actividad, por ejemplo, sobre cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan de esta actividad, sobre orientaciones generales, cómo va a ser el circuito, dónde van a estar las estaciones, ¿sí? Y además muchas veces se firma un contrato de confidencialidad de que lo que como es un escenario de simulación que tiene que tener también este ambiente seguro, es también un contrato de confidencialidad de lo que ocurre en ese escenario, queda ahí en ese escenario, y que es aprendizaje para ese grupo y no es para estar después, por ejemplo, comentándolo fuera, oye, hicieron esto, oye, mira que hizo este otro, ¿sí? Porque lo que esperamos que sea un ambiente seguro, en donde se pueden cometer errores efectivamente, pero que esos errores sirvan para mejorar, ¿sí? Para aprender. Entonces también en esta etapa previa se aclaran todos esos aspectos, ¿sí? Y importante es dar esta certeza de seguridad también para el estudiante. Y después viene el escenario propiamente tal, ¿sí? Donde efectivamente va a ocurrir este encuentro o con el paciente simulado, o va a ocurrir el encuentro con quizás un simulador de alta, de mediana o de alta complejidad, dependiendo del nivel del estudiante, ¿no es cierto? Y donde se va a desarrollar este contexto que tiene que ser de simulación lo más parecido, ¿no es cierto?, a la realidad para poder obtener, ¿no es cierto?, los resultados esperados que están propuestos. Bueno, finalizando la simulación o los diferentes escenarios de simulación por el que pasaron él o los estudiantes o el estudiantado, se hace lo que se llama debriefing, ¿sí? El debriefing es una reflexión guiada, ¿sí? Que está dirigido por el instructor, por un facilitador, que en el fondo refuerza los aspectos críticos de la experiencia y, y alienta o estimula el aprendizaje de los participantes vinculando como la teoría con la práctica y poder identificando todas las acciones que a futuro requieren mejora, ¿sí? Para tener una mejora en general, ¿no es cierto?, del desempeño del estudiantado. Y es importante que las personas que realizan este debriefing también tengan estas habilidades y las competencias para realizarlo, porque acá también trabajamos con las emociones de los estudiantes, de los participantes. Exploramos sus emociones, cómo se sintieron, em, qué pueden hacer mejor para la próxima vez. Eh, entonces, lo que se pretende acá es dar este feedback, ¿no es cierto? Como inmediato al estudiante, pero también el feedback que se puedan dar ellos entre ellos mismos.
Este feedback o retroalimentación es muy importante realizarla, ¿no es cierto? Pero también en cada estación de simulación puede haber un feedback, como yo les comentaba anteriormente, inmediato que puede ser dado sobre todo si trabajamos con pacientes simulados, por el mismo paciente simulado. Entonces, la reimplementación no es tan simple de realizarla, requiere mucha de expertise en poder realizarla, porque no es llegar a decir, no, si lo hiciste bien, no lo hiciste mal, sino que requiere cierta preparación. Y también requiere como, ¿qué se va a hacer? Hacer un resumen también. Entonces, acá yo les pongo algunos ejemplos de cómo hacer las preguntas al estudiante para, por ejemplo, hacer una reglamentación que sea efectiva. Acá, por ejemplo, dice que preguntar primero cómo se sintieron, cómo estás, qué crees que pudo haber mejorado para la próxima, qué crees que hiciste bien, qué crees que puedes mejorar, qué vas a mejorar para la próxima vez que te presentas una situación similar. Entonces el estudiante puede ir reflexionando respecto de su propio desempeño en ese momento. Entonces, como habíamos visto antes, teníamos la etapa preparatoria, la misma, la simulación como tal y la etapa final, que era la etapa de evaluación, después, posteriormente de haber hecho la actividad de simulación, reunirnos con el equipo, con todos, por ejemplo, los docentes participantes, analizar el caso, cómo se desarrolló la actividad, si hubo descoordinaciones, cómo funcionaron las estaciones, si el tiempo fue apropiado, sobre todo también considerar, y es muy importante, la opinión del estudiante, ¿sí? Es importante hacer una encuesta como de satisfacción y analizar esta encuesta para saber y establecer cuáles son las mejoras que podemos ir haciendo en relación a la simulación. Como vieron también en las clases que con la profesora Camila respecto de la pirámide de Miller que mide, en la simulación también podemos, es parte, me permite evaluar eh, el grado, por ejemplo, el nivel 3 de la pirámide de Miller, que significa el mostrar un desempeño, ¿sí? Sabíamos que la base de la pirámide está todo lo que tiene que ver con el conocer, después el saber cómo, después el mostrar cómo, que ahí está la simulación y la evaluación un poco que utilizamos los exámenes clínicos objetivos estructurados y después viene ya el hacer, que muchas veces es con el propio paciente, ¿no es cierto?, en la práctica real con el paciente. Y en ese nivel de mostrar cómo lo hago, ¿no es cierto?, el demostrar el hacer, eh, lo podemos evaluar a través del examen clínico objetivo estructurado o ECOE, o OSCE, como se llamaba antes. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta de evaluación que la podemos utilizar tanto para la evaluación formativa como para la evaluación sumativa y que permite evaluar, ¿no es cierto?, el desempeño, permite evaluar cómo el paciente, cómo el estudiante muestra el cómo lo hace, ¿no es cierto? Para el ECOE requiere también de una gran preparación, porque trabajamos con muchas estaciones en donde vamos a utilizar esta técnica, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, didáctica de la simulación. Podemos tener diferentes técnicas con pacientes simulados, con modelos de cuerpo entero, ¿no es cierto? Uno va planificando todas las estaciones de acuerdo a los resultados esperados que tenemos para esa actividad, para esos estudiantes, de acuerdo al nivel, de acuerdo, ¿no es cierto?, al programa de curso, de acuerdo a las competencias o el desarrollo de las competencias, ¿no es cierto?, que se van logrando y dependiendo si tiene que ver también con el perfil de egreso, ¿no es cierto?, y con todo está relacionado. Como le decía la profe Camila, está relacionado a aspectos micro y macro curriculares. Tiene que haber siempre una coherencia. No evaluamos lo que nosotros queremos evaluar, si evaluamos lo que se requiere de acuerdo a la formación que estamos dando. Entonces, este examen clínico objetivo estructurado es una herramienta de evaluación, ¿no es cierto?, que se realiza de acuerdo a los objetivos del curso, ¿no es cierto?, a los resultados esperados y requiere, ¿no es cierto?, en su implementación de personal que sea, de personal docente que esté capacitado
sobre todo en la creación de estos escenarios de simulación, en la creación de los guiones, em, y por supuesto que están alineados, ¿no es cierto?, con los objetivos, que están alineados con los objetivos del curso, con la malla, ¿no es cierto? Y que cada uno de estos escenarios o estaciones van a constituir, ¿no es cierto?, un circuito por el cual los estudiantes van a pasar por cada una de estas estaciones y van a completar el circuito total con todos los escenarios. Y que van a evaluar al final el desarrollo de alguna competencia. Para ir finalizando, que les voy a mostrar un poco la unidad de simulación que tenemos acá en el departamento. Esta unidad de simulación cuenta con una sala de debriefing, un box de atención, habitualmente para atención como abierta, ¿no es cierto? Sala de partos, una sala de neonatología, un pabellón, una sala de hospitalizados. Y acá hacemos todas las actividades de simulación. Esto, como saben, requiere una coordinación, una solicitud de la sala, establecer los horarios, una persona que está a cargo de mantener la sala funcionando con los equipos tanto computacionales, porque acá están los equipos computacionales, la sala espejo, con todos los insumos y los equipos, y los equipos docentes que van a planificar una actividad la planifica, como dijimos, con anticipación, se programa, se diseña, se trabaja los guiones, se reúnen con los pacientes, va a depender qué materiales ocupen y se prepara para hacer estas actividades de simulación con los y las estudiantes. Entonces, para finalizar, la simulación entonces ofrece al estudiante una herramienta educativa donde él es un actor partícipe, lo puede hacer en un ambiente que está determinado y está controlado por parte del docente. Es una enseñanza que se basa y está centrada en el estudiante, una enseñanza y una técnica didáctica que admite el error. El estudiante puede aprender de él sin perjudicar al paciente, por lo tanto, el error permite oportunidades de mejora del aprendizaje. Ofrece al estudiante una práctica segura, donde puede retroalimentar sus posibles errores cometidos durante la realización, por ejemplo, de procedimientos. Puede adquirir habilidades clínicas, puede desarrollar liderazgo y conciencia de sus propias limitaciones personales. Los estudiantes que participan de estas actividades de enseñanza, de simulación, aumentan sus habilidades clínicas, aumentan sus conocimientos, aumentan su seguridad y las habilidades de comunicación y también dentro de un equipo interdisciplinar. La simulación también promueve esta evaluación formativa donde proveyendo un escenario que es reproducible, le permite al estudiante adquirir más experticia y los procedimientos que aprende son los mismos que va a utilizar en un futuro, ¿no es cierto?, con sus pacientes reales. También garantiza de alguna manera la intimidad y la privacidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, finalmente esta una práctica más humana y la importancia de la simulación no radica
en la compra o en tener un simulador de la mayor fidelidad, ¿no es cierto?, lo más costoso o con mayor tecnología, sino depende de la capacidad que tiene el cuerpo docente para definir las competencias que desean evidenciar a través del entrenamiento y de la evaluación en este tipo de metodología. Por lo tanto, se requiere docentes capacitados en la construcción de escenarios pertinentes y de calidad. Se requiere de definir objetivos respecto al grado de complejidad, dependiendo del nivel del estudiante, pero además se requiere de recursos económicos, ¿no es cierto?, y de infraestructura para poder implementar esta simulación, especialmente una simulación de alta fidelidad. Acá tienes las referencias bibliográficas. Agradezco su atención. Espero que esta clase haya sido de provecho y los estimule a poder utilizar la simulación clínica como una herramienta para aprendizaje de sus estudiantes. Muchas gracias.